Damos comienzo a la segunda mesa de la jornada, que si la primera ha sido plato fuerte, pues la segunda yo creo que va a ser menú completo. Es un honor estar moderando esta mesa y poder presentaros estas dos iniciativas, que son iniciativas de las que cada vez que uno las escucha, más te gusta. En el momento en que supimos de ellas, pues nos pusimos en contacto rápidamente con los dos presidentes que nos acompañan hoy en la mesa. Primero para felicitarlos, porque las iniciativas ahora las vais a conocer de primera mano y son ejemplos de buenas prácticas, pero además prácticas humanizadas con resultados en salud. Hicimos la invitación a ambos dos y yo les agradezco porque compaginan su labor con otras tareas, pero hoy han tenido la gentileza de estar acompañándonos y de estar con nosotros y en nuestro día grande. Así que gracias Juan Alberto y gracias José Manuel por estar aquí. Yo pido un aplauso para ellos porque de verdad. Bueno, no nos entretenemos mucho más porque estamos deseando de escucharlo. Juan Alberto García de Cuba es arquitecto y gestor cultural. A él le gusta decir que no construye edificios, que construye cultura e innovación social. Él es director del taller Un Estudio de Museografía y Diseño con más de 20 años, es cofundador de Música en Vena, de la que fue en su momento director general hasta el año 2019, año en el que ve la luz el proyecto Fundación Cultura en Vena, que os aconsejo también que os metáis en Twitter, que tienen una página Cultura en Vena, y bueno, van incorporando iniciativas y agradecerte, Juan Alberto, porque sé que el trayecto de Madrid hacia acá no ha sido fácil y en un día lluvioso, así que deseando de escucharte. Gracias a la Consejería de Salud y Familias, a todos vosotros y vosotras, y a la Escuela Andaluza de Salud Pública, en la que estuve invitado por el doctor Gavieras hace ya unos cuantos años. Voy a ponerme la alarma aquí para no extenderme, porque me apasiona el proyecto y a veces tiendo a alargarme. Como decía Chelo, yo soy arquitecto, vengo del mundo de la cultura desde hace muchísimos años y he estado también durante 10 años impulsando un proyecto de música y salud que se llama Música en Vena y que me permitió conocer las capacidades, las altas capacidades que tiene la cultura para convertirse en un elemento coadyuvante de la tarea que hacéis vosotros en los hospitales y en los centros de salud. Nuestro propósito es mejorar la vida de las personas a través de la cultura y hacerlo en lugares insospechados, como son los ámbitos sanitarios y las comunidades rurales en riesgo de despoblación. Y nos gusta hacerlo desde tres ejes que mantenemos o procuramos mantener siempre, ¿no? Por supuesto, ya hemos oído muchas veces que el centro de casi todas nuestras acciones son las personas y en ese sentido nos gusta hacer esa humanización a través o aportar algo en esa humanización en la que estáis trabajando, en la que estamos trabajando todos, en este caso a través de la cultura, en el ámbito de los hospitales, pero también en la prevención de las soledades no deseadas en las comunidades rurales en riesgo de despoblación, donde, como ahora veremos, pues hay verdaderos problemas de salud pública como son estas cuestiones. Y por supuesto nos interesa mucho como un vector fundamental el generar actividad profesional alrededor de esto. Como vais a ver, estas prácticas artísticas en el ámbito de la salud están legitimadas desde hace muchos años, últimamente hay un marco institucional muy interesante alrededor de todo esto y efectivamente los actores que hacen posible esto es precisamente un sector que ha estado castigado históricamente, ¿no? Por diferentes momentos, por pertenecer al ámbito de la cultura, ¿no? Que todos la consumimos pero no todos la cuidamos
y que precisamente a partir de la pandemia pues, se ha visto en una situación bastante delicada, con lo cual queremos promover que estos actores, ¿no?, que pueden impulsar la humanización a través de la cultura pues, puedan trabajar y desarrollarse de una forma profesional y artística en un ámbito insospechado como puede ser los hospitales. Y por supuesto, conseguir evidencias científicas sobre los efectos de todas estas cosas. Nosotros llevamos años acumulando experiencias emocionales y experiencias que nos hacen ver que todo esto tiene mucho sentido, como vais a poder ver ahora en algunas imágenes de algunos de los proyectos que presentamos, pero nos falta también la pata de la medición de impacto para poder contar a terceros y que incluso podamos influir en políticas sanitarias para que se creen marcos y soporte que puedan permitir estas prácticas artísticas en el ámbito de la salud. Este tipo de retos pues son complejos de hacer. Desde el tercer sector podemos hacer muchas cosas, pero evidentemente necesitamos aliados y me alegra estar aquí en esta consejería y en este contexto pues porque debemos de trabajar todos juntos y hacer alianzas para alcanzar todos estos grandes retos. Decir también que aunque somos de Madrid, pero nos gusta trabajar de una forma colaborativa, de generar vínculos y arraigo allá donde vamos, contratar a nuestros ayudantes, nuestros mediadores culturales en los lugares donde vamos a hacer actividad y en ese sentido tomad todos los proyectos que os voy a mostrar como posibilidades de colaboración. Dicho esto, contar, no voy a hablar de lo que es la cultura ni lo que significa, simplemente dejar encima de la mesa que es un derecho que tenemos todos y que puede convertirse en un aliado absoluto para vosotros. Estas relaciones tienen más de 35.000 años, nosotros tenemos una charla que dura casi 2 horas hablando de esto, no voy a hacer más que el apunte de que ya desde el Paleolítico, desde las flautas de Hohenfels están demostrados que tenían que ver con cuestiones de sanación y con cuestiones de ámbito social y estábamos hablando de cultura. Y a lo que iba antes, ¿no? El marco institucional que me gusta hablar y que tenemos en estos momentos, que yo jamás pensé que iba a verlo tan pronto, y en 2 marcos, uno un macronacional mundial y otro a nivel nacional. Justo antes de la pandemia, en septiembre del 19, la Organización Mundial de la Salud presenta en Helsinki un documento en el que habla del papel de las artes en la mejora de la salud y el bienestar de las personas. Y lo hace a través de 900 estudios científicos que avalan desde la literatura y la metodología científica estas prescripciones, ¿no? Y lo hace además estas recomendaciones en la que insta a los gobiernos de la región europea a que introduzcan estas prácticas artísticas, recomienda que lo hagan no solamente en temas de prevención y promoción de la salud, sino en gestión y tratamiento, ¿no? Que eso es algo importantísimo. Y luego, por supuesto, hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como sabéis no hay ninguno específico que hable de la cultura, pero cuando la cultura va de la mano de la salud, pues aparecen muchos elementos que pueden facilitar la consecución de todos estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y luego hay una efeméride, ¿no?, que pasó en plena pandemia, en septiembre del 20, en el que el Senado de España hace una declaración institucional al gobierno en el que le pide que declare la cultura como bien esencial y, como veis aquí en esta imagen, dice un aspecto que tiene que ver con la sanidad, y es que debemos de incluir arte y cultura en el marco de la atención sanitaria, ya que la música, el arte y las actividades culturales producen grandes beneficios para nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Sí es verdad que la justificación puede ser un poco naif, ¿no? Habiendo tanta literatura científica que avala esto, pero bueno, es importante ya encontrar estas cuestiones. Este marco, bueno, pues desde ahí es de donde venimos trabajando desde hace años. Hay un proyecto que pusimos en marcha en Música en Vena y hoy está desarrollándose desde Cultura en Vena, que se llama Músicos Internos Residentes y que persigue ese triple impacto, ¿no? De humanizar, de mejorar la estancia hospitalaria para los pacientes, para el personal sanitario, para los familiares y, por supuesto, conseguir crear un sector de actividad donde los músicos, como ahora vais a ver, pues puedan tener un contrato laboral y puedan tener un trabajo equilibrado y remunerado haciendo esta actividad y, por supuesto, generar evidencia científica, casos de estudio para estudiar los resultados, ¿no?, los efectos que tiene la música. En este caso, trabajamos con el Hospital 12 de Octubre muy estrechamente, con
7 investigadores principales, que son 7 jefes de servicio de diferentes unidades. Se hicieron 7 estudios que fueron aprobados por el Comité Ético de Investigación Clínica y que fueron los que marcaron, digamos, la pauta metodológica para hacer el trabajo que comenzamos en el 2016 y acabamos a finales del 19. Estuvimos en las unidades de cuidados intensivos, en neonatología, neurología, cardiología, rehabilitación, medicina del trabajo, y fueron 3 años donde contratamos a 46 músicos, le dábamos de alta en la Seguridad Social, trabajaban con nosotros durante 6 meses, iban todos los días a propiciar, digamos, esos casos de estudio en las unidades que tenéis aquí en pantalla. Participaron 500 músicos para demostrar un poco el interés que hay dentro del sector cultural en este tipo de prácticas. 5 audiciones en las que se presentaron 500 personas y tuvimos impactos importantísimos que ahora vamos a hablar de alguno de ellos. En el estudio han participado más de 400 pacientes, se han hecho más de 2000 horas de música en directo, se han involucrado 7 jefes de servicio y bueno, pues hemos tenido cierta demanda a nivel nacional e internacional para escalar este proyecto a otros lugares. Las imágenes yo creo que hablan por sí solas. Estas son imágenes durante esos 3 años de investigación de músicos contratados que ya venían formados desde el punto de vista artístico desde casa y luego se les formaban una serie de cualidades que tenían que ver con el cuidado, con asumir roles y papeles que no son habituales como artistas y protagonistas en sus medios habituales. Y bueno, conseguimos ciertos retos como aquí aparecen, ¿no? Pues que incluyéramos la música en directo en los protocolos médicos, ¿no? A la vez que se investigaba, que era muy curioso, pues como ver cómo cuando se iba a pinchar a un bebé neonato, pues una enfermera o un doctor pedía a nuestra cantante que se acercase para hacerlo de una forma natural, ¿no? Hemos normalizado pues la presencia de los músicos en este tipo de situaciones, que es verdad que al principio de nuestra actividad era como una rareza, era como un ovni encontrarse un violonchelo o una flauta o incluso un piano acústico, y eso hemos conseguido normalizarlo. Desde luego todo esto favorece la mejora de la percepción de esa calidad, ¿no? Y de ese cuidado de la sanidad. En cuanto a los profesionales sanitarios, también ahora veis algunas encuestas validadas que tenemos que hemos conseguido también mejorar el ambiente del trabajo, y nosotros pensábamos que iba a ser el primer día, pero no, eso se mantuvo durante los días de trabajo. Luego esto que es importantísimo, ¿no? De repente abrimos una expectativa de trabajo, de crecimiento artístico, de crecimiento profesional para los artistas. Esto es muy importante, ¿no? Descubrir que hay otro sector posible donde la cultura pueda tener un rol importante. Y a lo largo de estos años, por supuesto, hemos ido creando una red de personas expertas e interesadas en estos medios que hacen que este movimiento que queremos extender a lo largo de los hospitales pues pueda hacerse realidad. Respecto a los pacientes, las encuestas nos dicen que el 95,3% de los pacientes se han sentido mejor con la música en directo que sin ella, y el 89,1% de los familiares piensan que debería ser diaria. El personal sanitario, tenemos que el 87% manifiestan que la intervención musical ha sido positiva para los pacientes y para ellos mismos, ¿no? En cuanto a mejora de su ambiente de trabajo, y el 78%, casi el 80%, piensa que usarían la música en directo como una herramienta complementaria a su trabajo. Y los músicos, bueno, es aplastante, ¿no? Casi el 100% piensan que esto podría ser un medio más, ¿no? de expresión y de trabajo. Otros de los programas que tenemos, que estamos desarrollando en varios hospitales y en comunidades rurales, es el programa Arte Ambulatorio. Como su nombre dice, se trata de crear exposiciones itinerantes, comisariadas y pensadas especialmente para el ámbito de la salud, y desde esa reflexión, como vais a ver ahora. Y estas exposiciones tienen unos formatos que son transportables, las colocamos en un hospital, están varios meses, de ese hospital va a otra, introducimos en un hospital otro contenido. Siempre decimos que nos gusta que no nos den el alta jamás de los hospitales donde entramos, de tal forma que nuestro compromiso sea ir renovando contenidos en esas exposiciones temporales. La primera exposición, que la concebimos en el 2019, es Goya en un hospital. Antes de la pandemia estaba preparada para haberse inaugurado el 30 de marzo del 2020, que era el cumpleaños de Goya. Como Goya venía, digamos, a curar a través de sus pinturas, pues nos atrevimos a modificar el famoso retrato que le hizo López Porteña y quitarle su paleta de colores, darle una batea quirúrgica, un fonendo y ponerle a trabajar desde su trabajo de otra manera, ¿no? Las exposiciones están concebidas
como decía, para ser accesibles, para hacer accesible la cultura a todo tipo de personas, tengan más o menos vínculos con la cultura. Ese es el gran reto. Yo, como decía, llevo años trabajando en museos como el Prado, como el Thyssen, Biblioteca Nacional, etcétera, y siempre he pensado que además de explicar las cosas desde ahí, se pueden explicar desde otros lugares, ¿no? Hemos dividido la exposición en 4 áreas que tienen que ver con estados del alma humana que todos pasamos, no necesariamente cuando estamos en los hospitales, que tiene que ver con los retos, las emociones, con la contradicción, con el humor. Y desde esa clasificación, por así decir, de situaciones, pues hemos dividido esta exposición. Por poneros solamente un ejemplo, todo esto lo tenemos en la web. Esta es una obra que hace, bueno, la elección, no lo he dicho, de Goya y de la temática de Goya. Goya es un maestro universal, no hace falta justificarlo, pero nos parecía adecuado elegir los cartones que pintó para que se hicieran tapices por encargo de Carlos III, que Carlos III le dijo, hazme unos motivos jocosos y agradables. Nos parecía que ese punto de partida, ¿no?, donde hay escenas al aire libre, donde se habla de ese costumbrismo de aquella época, podía ser interesante, dentro de que además Goya siempre nos da una oportunidad de hablar de otras cosas, porque como pintor complejo que es, pues en todos sus cuadros hay múltiples capas de significados que nos permiten hablar de muchas cosas que no son tan jocosas y tan agradables. En este caso, por ponernos un ejemplo de cómo se orienta, ¿no?, la explicación de estas obras, aquí tenemos un cuadro que son las gigantillas, un juego popular del siglo, de finales del XVIII. Nosotros todas las obras ponemos unos códigos QR que nos remiten a la versión oficial, académica, historiográfica y rigurosa, en este caso de la web del Museo del Prado, pero nosotros damos otro contenido. Y os voy a leer un pequeño ejemplo. Aquí hablamos y decimos, si yo no puedo, busco a alguien que pueda ayudarme. Si somos muchos, podemos más. Cuanto más seamos, más manos tenemos. No me hace falta quedarme en mi cuerpo porque sé que el calor de todos construye una fuerte red. Aquí estamos hablando de un niño que se sube a otro para alcanzar algún objetivo, ¿no? Y esto nos permite también hablar de los cuidados, del que nos apoya, sea el compañero, el hijo, la madre, el personal sanitario, el enfermero, la enfermera, y todos los textos están orientados de esta manera. ¿Cómo intervenimos? A varias escalas, desde la más pública, que es el vestíbulo del hospital, hasta la más privada, que es la habitación, pasando por salas de espera, por hospitales de día, etc. Ahora mismo esta exposición está en 2 hospitales, el Miguel Servet de Zaragoza y el Puerta de Hierro de Madrid. Este es un ejemplo de hospital de día de oncología del Miguel Servet. Esto es la planta de UCI, esto es una planta de hospitalización, esto es un vestíbulo, aquí ya estamos en el Hospital Puerta de Hierro. Aquí tenemos un sistema de caballetes, un hospital grande que nos permite tener unos soportes autoportantes y renovar los contenidos, quitar esos elementos gráficos y poner la siguiente exposición, de la misma manera que lo hacemos en situaciones de este tipo, como son las salas de espera, ¿no? Estamos interviniendo en salas de espera delicadas, pues como endoscopias, hematología, oncología, etcétera, donde los tiempos de espera son largos y a veces las noticias no son tan buenas. Y también intervenimos en toda la planta de oncología, además aprovechando siempre, cuidamos no solamente los contenidos, la excelencia de los mismos, sino el cuidado, digamos, del diseño y de la implantación en los lugares. Aquí, en este caso, la propia sala de oncología, la propia planta de oncología nos ofrecía unos paneles, unas puertas de registro de las instalaciones de las habitaciones, y para no generar soportes nuevos, pues directamente aplicábamos un vinilo con el contenido en esos elementos, con lo cual no alterábamos, digamos, la arquitectura y los acabados del lugar. Y esto sería una de las habitaciones donde se interviene. Todo esto además cuenta con la colaboración de las direcciones de enfermería de los hospitales, que además nos ayudan a monitorizar un poco lo que está pasando, hacer una serie de encuestas para medir un poco la satisfacción, los intereses que pueda tener todos los públicos que reciben esto, tanto familiares, personal sanitario, por supuesto pacientes, ¿no? Esta misma exposición, este mismo modelo itinera también por comunidades rurales, ¿no? Hablábamos de los centros de atención primaria y centros de salud que están deslocalizados o que están localizados en nuestra España interior, ¿no? Pues allí nos gusta llegar también con esos mismos contenidos. Esto es una exposición que pudimos hacer en plena pandemia en agosto del 2020 en Fuendetodos, precisamente donde nació Goya. Tiene ese doble interés de ser una comunidad rural muy pequeña, de menos de 100 habitantes, y haber nacido allí el maestro aragonés. Y bueno, pues aquí se desataban situaciones de la mar de emocionantes y de curiosas y de inesperadas. También siempre acercamos música, las exposiciones siempre concluyen con un concierto.
En este caso era un concierto que hablaba de Goya y de Beethoven como dos influencers, ¿no?, en cada uno de sus disciplinas, aprovechando también el aniversario del nacimiento de Beethoven, que fue el año pasado. Y aquí tenemos un ejemplo que siempre me gusta contar del arquetipo de lo que buscamos, ¿no? En el centro está David Sancho, que siempre lo nombro porque representa lo que queremos hacer. Nosotros, insisto, aunque estamos en Madrid, pero pretendemos que este proyecto sea ciudadano, colaborativo y que esté de forma horizontal, en cuantas más partes mejor. Nosotros lanzamos una convocatoria de mediación cultural en la que se presentan personas con ciertas habilidades que pedimos, pues que sean o licenciados en Bellas Artes, en Historia del Arte, Gestión Cultural, y luego les hacemos una formación y les contratamos para que se conviertan en mediadores culturales de las exposiciones que hacemos, tanto en hospitales como en comunidades rurales, de tal forma que este caso pues, se trata de un chico que estudió Bellas Artes con las mejores calificaciones en Zaragoza, que no ha encontrado hasta ahora trabajo de lo suyo y lo encuentra con nuestro proyecto, donde le damos de alta en la Seguridad Social y le contratamos para que explique la exposición en el pueblo donde nacieron sus abuelos y donde se crió él y donde va todos los veranos, ¿no? A eso me refiero con tratar de buscar ese arraigo y esos vínculos con los territorios. Este es otro pequeño pueblo, Las Parras de Martín, en el momento del concierto. Esto es Aínsa, también un momento de concierto con los caballetes de la exposición. Estos caballetes además están diseñados para que tengan dos exposiciones en una. Cuando se les da la vuelta aparece la segunda exposición que es precisamente esta. Se llama Efectos Secundarios. Es un proyecto que empezamos en el 2020, también en plena pandemia, con nuestro ánimo de hacer reflexionar a la comunidad artística sobre problemas de salud y también de generar actividad económica a este sector, pues decidimos invitar a una serie de autores y autoras, aquí hay 6 premios nacionales de cómic, por ejemplo, a que hicieran historietas alrededor de la pandemia, alrededor del COVID. Y surgió pues, este libro, que nunca pensamos que fuera a salir tan pronto. Lo tenéis en todas las librerías. Aquí todos los autores y autoras, que son 19, han cedido los derechos de autor para que podamos encargar el próximo año otro cómic a otros autores y, digamos, empujar ese movimiento internacional que se llama Medicina Gráfica, que lo lleva una compañera vuestra, Mónica Lalanda, que es doctora de urgencias en Valladolid y que es la impulsora de este movimiento que se inició en 2007 en Reino Unido. Esta exposición la vamos a inaugurar ahora en el Miguel Servet y en el Puerta de Hierro. Vamos a seguir llevándola a otros hospitales, también al Hospital del Cañiz, el Hospital General de Segovia, pero pudimos inaugurarla este verano en los pueblos donde estuvimos, aprovechando la itinerancia de Aragón, como podéis ver en estas imágenes. Es conmovedor ver cómo la cultura se convierte en un punto de encuentro en comunidades donde normalmente no hay tantas oportunidades de generar puntos de encuentro, pues para comunicarse, para expresar emociones, para hablar de otras cosas de las habituales, ¿no? Y fue, ahora que veo esta foto de este señor, el hombre se emocionaba leyendo uno de los cómics porque hay una viñeta muy gráfica de Paco Roca en la que sale el nombre de Pepe y le va a dar eliminar, ¿no?, en la zona de contactos, y él se emocionaba diciendo que él no podía eliminar a su Pepe, no sé si era su hijo o lo que fuera, ¿no? Pero al final quiero decir que el acercar estos contenidos culturales a estas situaciones insospechadas, pues generan una serie de elementos de afinidad, de proximidad, de emociones que creo que pueden ser muy útiles para todo este objetivo de la humanización. Estas imágenes hablan de estas itinerancias, en este caso en un castillo, en Zaragoza. Esta precisamente es la viñeta a la que me refería antes de Paco Roca. Hay otro proyecto que pusimos en marcha durante la pandemia, que lo llamamos Cultura de Urgencias. Precisamente el sector cultural, pues uno de tantos vulnerables, ¿no?, que han sufrido durante la pandemia, se quedó de repente sin actividad. Los músicos no podían hacer su trabajo, los artistas no podían inaugurar exposiciones, los actores no podían subirse a los escenarios
y era dramática la situación. Digamos, nuestro ecosistema, que está rodeado de músicos, de actores, de pintores, de fotógrafos, pues digamos que clamaba a gritos, ¿no?, el poder hacer cierta actividad. Se nos ocurrió el poder hacer un concurso europeo que se llamara Cultura de Urgencias, que reivindicase, por un lado, digamos, el papel o la responsabilidad que tienen los artistas y también las industrias culturales hacia la salud de los ciudadanos, porque visto lo visto, ¿no?, visto las evidencias científicas, los responsables de la cultura tienen que tener en cuenta ese papel, además de sus papeles de difusión, de conservación de las colecciones, de todo lo que significa su trabajo, además tienen que añadir este, ¿no? Y los artistas deben de saber también que tienen esa responsabilidad. Y por eso pusimos en marcha este concurso con una dotación de 8.000 euros en premios y al final conseguimos que se presentaran más de 200 propuestas de 11 países de la Unión Europea. Fue un proyecto apoyado íntegramente por la Embajada de la República Federal Alemana, que vamos a inaugurar el próximo martes en el Hospital Clínico San Carlos, en el área de urgencias. Estáis todos invitados. Este proyecto lo hicimos también con el apoyo del Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde pudimos fallar el concurso. Y el aspecto es este, esto todavía es un fotomontaje, pero quedará así, es el área de urgencias, un área que os voy a contar, ¿no?, de lo que significa este tipo de espacios y donde nos parecía que este tipo de obras que reflexionan sobre la salud y sobre la enfermedad también, poder colocarlas en un lugar así podía ser un paso importante. Aquí está, en la página web tenéis los datos por si queréis acercaros el próximo día 30. Además, estamos consiguiendo uno de nuestros retos, ¿no?, que es tratar de generar políticas en las que se dé soporte a estas prácticas. Yo llevo años tratando de juntar a la Consejería de Sanidad con la Consejería de Cultura. Lo he conseguido en varias ocasiones, todavía no hemos conseguido que trabajen juntos. Será estupendo también en Andalucía que podamos ser entre todos el catéter, ¿no?, que una consejería con la otra, porque verdaderamente tienen mucho que hacer juntos. Este es otro proyecto que estamos haciendo en 16 hospitales de toda España, que se llama Pequeños Pacientes, Grandes Lectores. Me queda un minuto o así, ¿no? Que es un proyecto muy interesante que también surge durante la pandemia con el ánimo de restablecer las relaciones interrumpidas entre personas mayores y niños. Este proyecto lo que pretende es generar una serie de talleres de escritura creativa donde los niños escriban cuentos que finalmente van a leer personas mayores a través de una biblioteca digital y de audiolibros. Estas personas mayores, tanto hospitalizadas como en residencias, como en sus casas, y los niños, pues pacientes no necesariamente hospitalizados. Esto lo estamos haciendo también con colaboración de aulas hospitalarias, con direcciones generales de enfermería o con direcciones de departamentos de áreas de pediatría. Los resultados los colgamos en la web dentro de poco y también formarán parte de una exposición. Y para terminar, pues llevamos años trabajando con médicos, con enfermeros, con enfermeras y propiciando ciertas actividades culturales, esto desde antes de la pandemia, ¿no? Pero se nos ocurrió que debíamos de, precisamente, pues lo que se ha hablado aquí, ¿no?, y se habla tantas veces, cuidar a los que nos cuidan. ¿Y cómo podíamos hacerlo nosotros? A través de experiencias culturales para profesionales sanitarios. Experiencias culturales comisariadas por nosotros, seleccionadas por nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Pues elegir un concierto, elegir una exposición y acompañar a través de un mediador cultural a personal sanitario para explicarles desde el punto de vista de la salud lo que puede ser este concierto, lo que puede ser esta exposición temporal o colección permanente de un museo. Esto hemos empezado a hacerlo hace poco. Tenemos la colaboración inicial de la Escuela Superior de Música Reina Sofía con el Auditorio Sony y está siendo espectacular, ¿no? Pues el hecho de crear estas actividades fuera del entorno sanitario, pero con el vector de la cultura como denominador único. Y nada, deciros que estamos a vuestra disposición, que esto es un reto que hay que hacer entre todos, solos no podemos y será estupendo pues esforzarnos también para equilibrar la balanza, siempre lo digo, ¿no? Estamos en un momento maravilloso donde hay una estupenda medicalización, estupendas tecnologías, pero yo creo que la balanza debe de corregirse, por supuesto, mantener toda esa intensidad y esa calidad de la tecnología y la medicación, pero equilibrarse con otros conceptos más holísticos que pasan, por supuesto, por la humanización, y yo creo que ahí la cultura tiene un papel primordial. Así que muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Muchas gracias, Juan Alberto. La verdad es que cada vez que te escuchamos
se ha incorporado alguna línea de trabajo más en Cultura en Vida. Y es verdad que no hace tanto tampoco que nos vimos y pudimos compartir. Felicidades por todas esas nuevas líneas de incorporación. Y solamente una reflexión en voz alta. Sois un ejemplo claro de la multidisciplinariedad en humanización y en este caso imbricando el arte desde los resultados en salud a los pacientes y a las familias. Y otra cuestión es que escuchándote yo pensaba que nosotros en salud hablamos de las prácticas triple aim y en vuestro caso tenéis actividades triple aim. Por ejemplo, escuchando los resultados, la exposición de resultados de música en vena, pues triple aim tiene 3 vértices en el triángulo. El primero, que es mejorar la salud de los pacientes, que creo que queda evidenciado en todos esos resultados y en la evidencia científica que se está generando en las unidades donde tenéis los músicos residentes. Mejorar la satisfacción de los profesionales sería otro vértice y en este caso con la mejora del clima laboral y los resultados de las encuestas tal y como nos ha expuesto. Y por último, un vértice que a mí me parece súper importante y es que además generáis empleo. Y eso es una de las patas importantísimas en vuestro proyecto porque cuando hablamos de la mejora de la satisfacción de los músicos internos residentes, que era un porcentaje casi el 100%, es que estáis generando empleo. Así que felicidades. Un gusto escucharte.